hablar de la unidad didáctica sobre estructuración jurídica de un Project Finance dentro del curso de Project Finance en el que estáis participando. Entonces a mí me gustaría iniciar esta explicación introductoria pues desmitificando un poco ese miedo lógico que podéis tener, sobre todo aquellos de perfil pues un poco más financiero, sobre estructuración jurídica del Project Finance. Esto va a ser pues una masa ingente de referencias a textos legales, normativos, códigos, reales decretos. Entonces no es la realidad, no es la realidad. Por más que evidentemente va a haber una referencia en función de en qué sector estemos haciendo el proyecto a determinada normativa, el Project Finance es sobre todo un derecho que se basa en identificar riesgos, identificar esos riesgos que pueden poner en jaque esa definición clásica del Project Finance de que funciona en estructuras en las cuales hay una predictibilidad de ingresos y una seguridad en esos ingresos. Los abogados tendremos que detectar qué riesgos pueden afectar a esa premisa básica y ponerle un remedio generalmente contractual, generalmente por la vía de dar una solución contractual, una cláusula adecuada y que funcione, que proteja de esos riesgos al proyecto y que dé confort pues generalmente al financiador, que es quien pues por definición pone más riesgo cuantitativo en el proyecto. Por lo tanto, y es una primera nota básica que os quería contar de la unidad didáctica, el grueso del curso va a ser describir los riesgos esenciales que concurren en una estructura de Project Finance, riesgos, como veréis ahí, técnicos, regulatorios, de demanda, de mercado o financieros. En cada proyecto cobrarán más sentido o más importancia unos riesgos u otros, y luego dar con un traje medida una estructura contractual que cubra correctamente esos riesgos. ¿De acuerdo? Entonces va a ser un curso de riesgos, contratos y de notas de actualidad del Project Finance, por la vía de la internacionalización, como ahora veremos. Me gustaría, abundando en esta idea de que los contratos son la parte mollar de una estructura de Project Finance y de un curso de estructuración jurídica de Project Finance, daros unas brevísimas pinceladas, pero que a veces complementan o ayudan a entender más la letra escrita, que a veces pues, puede ser más hosca o menos buena para entender conceptos. Daros unas pinceladas muy introductorias, sencillas, de cuáles son los contratos esenciales a los cuales nos enfrentaremos cuando, bien como redactores en caso de ser abogados o como revisores o usuarios de servicios en caso de que os ocupe más la parte financiera del Project Finance, os encontraréis en dichas estructuras. Entonces, el contrato más cuantitativamente o voluminosamente al menos relevante es el contrato de financiación, ¿vale? Es bastante lógico. Entonces, el contrato de financiación, básicamente, la parte intuitiva es que lo que regula es la puesta a disposición de la acreditada de los fondos que el banco o los bancos, en función de que sea un bilateral o un sindicado, aportan para financiar el proyecto de que se trate, donde se pone el apalancamiento en el proyecto. Ese contrato, veréis que es un contrato largo, pero tiene básicamente tres partes importantes y me remito a la unidad didáctica, pero quería anticiparos lo principal. Una parte mecánica, cómo se dispone, si en una única disposición, en varias, si contra certificados de obra, si sin certificados de obra, con qué condiciones precedentes, si es bilateral o sindicado, si hay un agente o no lo hay. Es una parte relevante, mecánica, pero que tiene una connotación financiera y es importante pues dibujar bien. Luego, una parte muy importante que es el traje de fuerza que los bancos van a querer tener en esa sociedad de proyecto, que es la única vía de repago de su deuda. Entonces, la lógica contraprestación a que solo van a poder recobrar con esa sociedad de proyecto, con ese proyecto, es que quieren tener muy claro, muy encorsetado qué puede hacer y qué no puede hacer esa sociedad de proyecto. Y eso va a ser un clausulado bastante largo. Y, finalmente, unas causas de vencimiento de distinto nivel de importancia. Las causas de vencimiento es aquellos supuestos en los que el banco puede decir se acabó, quitamos el disco y se apagó la música porque usted ha incumplido, entonces me devuelve todo el dinero anticipadamente. Hay distintos grados de importancia o de fuerza legal para el banco. No es lo mismo que uno impague una cuota que no entregue un certificado de un auditor. Hay más desarrollo en la unidad didáctica, pero valgan estas pinceladas. El segundo contrato relevante, quizá más si cabe que el contrato de financiación, es el contrato de apoyo a accionistas, el contrato excepción a la regla de que el Project Finance es una estructura de financiación sin recurso o con recurso limitado a los sponsors. Es decir, es una estructura que descansa en el proyecto. La excepción a eso, lo que se dice en el contrato de apoyo, que es
El contrato que abre la caja de caudales de la sociedad matriz, que suele ser la que tiene pulmón financiero, la constructora potente, la ingeniera potente del grupo que está promoviendo el proyecto, en favor de apoyar el proyecto. Este es un contrato muy corto, pero muy relevante. ¿Por qué es corto? Pues porque por lo general las garantías que dan los sponsors tienen que ser pocas, si no, no sería un project finance puro, y generalmente en fases de alto riesgo como fase de construcción. Un contrato muy importante que tenéis que mirar siempre con mucho celo, juguéis el papel que juguéis en la negociación. Y finalmente, pues hay muchos contratos de garantías en los que pues no me voy a detener más, pero que sepáis que básicamente todos los activos del proyecto se ponen a disposición de los bancos en forma de garantías ante un eventual incumplimiento. El curso, la unidad didáctica, no es ajena a un movimiento claro de la empresa española en su conjunto y del sector del Project Finance en particular, y es la internacionalización. A nadie se le escapa que España, que había sido tradicionalmente, pues con sus muy buenas leyes de concesiones, de contratos con la administración pública, había sido un sector muy fuerte, el de los PPPs, típicamente financiadas con Project Finance, el de la energía, el real estate, el inmobiliario, sectores que habían tirado mucho del sector en España. A día de hoy, pues por distintos motivos, por incertidumbre regulatoria, pues por colapso de algunas infraestructuras o simplemente pues por la crisis del mercado inmobiliario, ya no han dejado de ser un sector válido o rentable en España. Pero no es menos cierto, y de ahí que este curso sea muy interesante precisamente ahora, que nuestras empresas han capitalizado, se han apalancado en la gran experiencia que han atesorado en los años buenos del proyecto en España para ir fuera, para ir a Latinoamérica, para ir al norte de África, para ir a determinadas zonas de Asia, de Arabia, y ganar concursos muy importantes en los que les ha valido mucho su experiencia para demostrar que están muy preparados. Y mucha gente española pues está gestionando esos proyectos, con lo cual este conocimiento, esta herramienta del Project Finance es muy importante. La unidad didáctica, como os decía, no es ajena a ese movimiento y aporta una sección concreta sobre Project Finance Internacional, en el cual se dan una serie de especificidades sobre qué particularidades tenéis que ver cuando el proyecto es internacional, como probablemente sea el caso de muchos proyectos en los que tengáis que participar en el futuro. Aspectos como financiación específica vía banca multilateral, por ejemplo, pues a mí me gusta destacar el BID, que ha movido su sede europea a Madrid recientemente, yo creo que en un claro apoyo pues también a esa financiación, la internacionalización de determinadas empresas españolas con intereses en el desarrollo de América Latina. Aspectos como la elección de un buen compañero de viaje, de un buen socio local, que es muy importante y que a lo mejor en España pues no es tan importante porque hay unas relaciones preexistentes, etcétera, y ya conoce el sponsor la ley española, y no, de ahí que sea más importante la figura del socio local. Temas como cubrir determinados riesgos país o riesgos naturales, casi si queréis, que cuando hacéis un proyecto en España no cobran, al menos por ahora, tanta importancia si la tienen en determinadas zonas del planeta, que no por tener esos riesgos dejan de ser pues interesantes para la internacionalización de la empresa española. Y en definitiva, pues la unidad didáctica aporta también ahí unas breves herramientas para poder estar ahí en un buen nivel y saber al menos los básicos, ¿verdad?, de qué tiene que saber uno a nivel, aunque sea, digamos, general, cuando está yendo a un proyecto internacional y no español. Eso es un poco la unidad didáctica, que se complementa con un caso práctico que no lo utilizamos solo para evaluar, entre comillas, sino para afianzar conocimientos, para que veáis si con la lectura de la unidad didáctica sois capaces de resolverlo. Se complementa, por supuesto, de unas sesiones virtuales en las cuales pues yo voy a estar a vuestra total disposición para comentar en foro, en réplicas y cuestiones y respuestas, cualquier duda que tengáis, porque a veces la unidad didáctica pues puede quedarse a lo mejor con algún matiz en el tintero, o cualquier cuestión, tanto del caso práctico como en la unidad didáctica que queráis resolver, a vuestra total disposición. Y finalmente pues tendréis que resolver pues unas cuestiones que esperamos y estamos convencidos que no van a ser un problema para vosotros, y si lo son, pues de nuevo me remito a la tutoría virtual. Entonces, sin más, pues espero que os sea de utilidad y de provecho.